Biblia acerca de los falsos mesías cuando Jesús regrese? Respuesta. La Biblia advirtió sobre la venida de falsos mesías que engañarán a muchas personas antes del regreso de Jesús. 18. ¿Cómo podemos prepararnos para el regreso de Jesús? Respuesta. La Biblia nos guía a vivir en santidad, a amar a Dios y a nuestro prójimo y a compartir el Evangelio con los demás. 19. ¿Cuántas veces regresará Jesús a la tierra? Respuesta. La Biblia enseña que Jesús regresará solo una vez, en su segunda venida. 20. ¿Regresará Jesús como hombre o como espíritu? Respuesta. Jesús regresará personal y visiblemente, en su cuerpo glorificado como hombre y Dios al mismo tiempo. 21. ¿Cuáles son las promesas de Jesús a quienes lo esperan a su regreso? Respuesta. Jesús promete vida eterna, herencia en el reino de Dios y comunión eterna con Él a quienes lo esperan en su regreso. 22. ¿Será el regreso de Jesús un acontecimiento repentino o retrasado? Respuesta. La Biblia enseña que el regreso de Jesús será un evento repentino, que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. 23. ¿Debemos estar preparados para el regreso de Jesús? Respuesta. Sí, la Biblia nos dice que estemos siempre vigilantes y preparados para el regreso de Jesús. 24. ¿Cómo podemos saber si estamos preparados para el regreso de Jesús? Respuesta. Podemos saber si estamos preparados para el regreso de Jesús a través de una vida dedicada a Él, viviendo según sus enseñanzas y teniendo fe en su sacrificio en la cruz. 25. ¿Qué dice la Biblia acerca de las señales del regreso de Jesús? Respuesta. La Biblia menciona varias señales que indican la proximidad del regreso de Jesús, como la multiplicación del mal, el aumento de las falsas enseñanzas y la negativa de las personas a seguir a Dios. 26. ¿Volverá Jesús solo por los cristianos o por toda la humanidad? Respuesta. Jesús regresará para toda la humanidad, pero solo aquellos que lo aceptaron como su Salvador tendrán salvación y vida eterna. 1. ¿Quién fue el primer profeta mencionado en la Biblia? Adán, el primer hombre, es considerado el primer profeta cristiano. 2. ¿Quién es el profeta más conocido del Antiguo Testamento? Moisés es el profeta más conocido del Antiguo Testamento. 3. ¿Cuál fue el mensaje principal de Moisés? Moisés predicó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los guió a la tierra prometida por Dios. 4. ¿Qué profeta predijo el nacimiento de Jesucristo? Isaías predijo el nacimiento de Jesucristo en Isaías 7 y 14 de la mañana. 5. ¿Cuáles fueron los principales temas abordados por los profetas del Antiguo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento abordaron temas como el arrepentimiento, la justicia social, la obediencia a Dios, el juicio divino y la venida del Mesías. 6. ¿Quién fue el último profeta mencionado en el Antiguo Testamento? El último profeta mencionado en el Antiguo Testamento es Malaquías. 7. ¿Fue Jesucristo considerado un profeta? Sí, Jesucristo es considerado tanto el Mesías prometido como un profeta en el cristianismo. 8. ¿Cuáles fueron las principales profecías cumplidas por Jesucristo? Algunas de las principales profecías cumplidas por Jesucristo incluyen su nacimiento virginal, la traición de Judas Iscariote, su crucifixión y resurrección de entre los muertos. 9. ¿Quién fue el profeta que bautizó a Jesús en agua? Juan Bautista fue el profeta que bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán. 10. ¿Quiénes son algunos de los profetas mencionados en el Nuevo Testamento? Además de Jesucristo y Juan el Bautista, otros profetas mencionados en el Nuevo Testamento incluyen a Agabo, Ananías y Ana la profetisa. 11. ¿Qué enseñaron los profetas cristianos acerca de amar a los demás?
Los profetas cristianos enseñaron que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y tratar a los demás con bondad y compasión. 12. ¿Qué profeta profetizó acerca de la destrucción del templo en Jerusalén? Jesucristo profetizó sobre la destrucción del templo en Jerusalén, ocurrida en el año 70 después de Cristo. 13. ¿Quién fue el profeta que reprendió al rey David por su adulterio con Betsabé? El profeta Natán reprendió al rey David por su adulterio con Betsabé. 14. ¿Quién fue el profeta que se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo? El profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. 15. ¿Qué profeta predijo el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia? El profeta Jeremías predijo el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. 16. ¿Cuáles son algunas de las profecías del libro de Apocalipsis? Algunas de las profecías del libro del Apocalipsis incluyen la segunda venida de Jesucristo, el juicio final y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. 17. ¿Quién fue el profeta que escribió el libro de Lamentaciones? El profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. 18. ¿Quién fue el profeta que fue tragado por un pez grande? El profeta Jonás fue tragado por un pez grande. 19. ¿Qué profeta predijo la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés? El profeta Joel predijo la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 20. ¿Cuáles son los principales atributos de un profeta cristiano? Algunos de los principales atributos de un profeta cristiano son